Bien, chicos, reciban un saludo del Colegio Basili. Y hoy día vamos a continuar hablando sobre las monarquías que se desarrollaron en Europa. Bien, la clase pasada habíamos hablado sobre las monarquías del siglo XVII y habíamos iniciado conversando sobre la monarquía española del siglo XVII. Hoy día vamos a hablar sobre la monarquía francesa que se desarrolló durante este siglo. Bien, chicos. Ahora, chicos, para entender un poco cómo se logra consolidar el absolutismo francés en el siglo XVII, hay que tener en cuenta que los reyes que van a impulsar este absolutismo van a ser los reyes Borbones. Bien, para este siglo XVII la monarquía francesa va a ser absolutista, ¿no? Y va a ser la contracara de la monarquía inglesa. ¿Por qué contracara? Porque la monarquía inglesa era una monarquía parlamentaria. ¿Qué quiere decir? El parlamento regulaba las acciones del monarca en Inglaterra. En cambio, en Francia, el monarca lo era todo, era una monarquía, por eso dice monarquía absolutista, ¿no? Y por eso digo que la monarquía absolutista francesa era la contracara de la monarquía parlamentaria inglesa, ¿no? Y eran dos tipos de gobiernos muy diferentes, ¿no? Y ambos países se tenían un odio mutuo irreconciliable, ¿no? Y por ende se enfrentaron en muchas ocasiones. Bien, ahora chicos, en 1594, Francia recibe con todos los honores a su nuevo rey, Enrique IV, ¿no? Y para 1598, el flamante rey va a promulgar el Edicto de Nantes. ¿En qué consiste este Edicto de Nantes? El rey Enrique IV le va a dar muchas libertades a los hugotones, ¿no? O protestantes, ¿no? Los protestantes, gracias a este Edicto de Nantes, van a ganar mucho poder en Francia, ¿bien? Entonces, eso es lo que se está dando en el contexto de Francia en el siglo XVII. Bien, ahora pasemos a hablar un poco de los reyes que gobernaron durante este siglo. Y empecemos hablando un poco del reinado de Luis XIII, ¿no? Luis XIII toma el trono cuando muere su padre, Enrique IV, pero Luis XIII venía a ser hijo, o Luis XIII venía a ser hijo de Enrique IV y María de Medici, ¿no? Cuando muere su padre, Luis XIII accede al trono, pero tan solo tenía 9 años de edad. Por esa razón, su madre va a tener el cargo de reina regente, que quiere decir ella gobernará temporalmente hasta que su hijo cumpliera la mayoría de edad. Pero al final de cuentas, chicos, quien tomaba todas las decisiones de gobierno era su primer ministro, el cardenal Richelieu, ¿no? Que tenemos acá en imagen. Él es Luis XIII y acá tenemos al cardenal Richelieu, que era el primer ministro francés antes de que Luis XIII lograra cumplir la mayoría de edad, ¿no? Ahora, chicos, cuando Luis XIII cumple la mayoría de edad y toma la corona, va a ser un rey muy endeble. ¿Por qué muy endeble? Porque su reinado va a estar marcado por el sometimiento a la nobleza. Él se va a someter a la nobleza, ¿no? Y también a los protestantes. Y también dentro de su gobierno se va a dar la lucha contra las dinastías Habsburgo. ¿Bien? Entonces continuamos, chicos. Ahora, Richelieu va a tratar de implantar un programa político, ¿no? ¿En qué consistía este programa político de Richelieu? En lo que es política interior, va a tratar de someter a la nobleza, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Richelieu? Eh, Va a estar marcado su dirigencia, su etapa que él apoyó el gobierno de Francia, va a estar marcado por las revueltas, nobiliarias. ¿Qué quiere decir revueltas nobiliarias? Las revueltas de los nobles contra el gobierno, ¿no? Y también va a ser marcado por la lucha contra los protestantes y la toma de La Rochela. ¿Qué sucedió en esta lucha contra los protestantes y toma La Rochela? Bien, chicos, los hugotones, como lo había mencionado hace un momento, recuérdense que hugotones vienen a ser los protestantes en Francia, tienen ese nombre de hugotones, ¿bien? Habíamos mencionado que los hugotones habían conseguido ganar gran poder gracias al edicto de Nantes, ¿no? Técnicamente los hugotones eran un estado dentro de otro estado. ¿A qué me refiero con decir un estado dentro de otro estado? Hablamos del Estado francés,
Dentro del Estado francés estaban los hugotones que tenían mucho poder en muchos territorios amplios de Francia, ¿no? Y técnicamente manejaban esos territorios. Por eso se habla de un Estado dentro de otro Estado, ¿bien? Bueno, entonces, como les decía, estos hugotones dominaban numerosos territorios, ¿no? Y en 1625 se van a alzar contra la monarquía de Richelieu, contra el gobierno de Richelieu se van a alzar, ¿no? Richelieu, inteligentemente, para ganar tiempo, va a renovar, va a ser la renovación del edicto de Nantes en 1626. Pero esto solo será para ganar tiempo y lograr reunir una flota capaz de atacar el puerto de La Rochela, que era el principal enclave, el principal punto de los protestantes, ¿no? Entonces Richelieu logra formar esa flota capaz de atacar este puerto y ataca a La Rochela, ¿no? En julio de 1627 a octubre de 1628, Richelieu ataca a La Rochela, ¿no? Y más que una guerra de religiones o una guerra de intereses religiosos, va a ser una guerra de Estado, ¿no? Y finalmente, Richelieu logra frenar la rebelión de los protestantes, ¿no? Entonces, y acaba con muchos privilegios, ¿no? Acaba con muchos privilegios de estos protestantes. Bien. Ahora, en cuanto a su política exterior, acá vamos a tener la lucha contra la Casa de Austria, ¿no? Entonces, Francia va a participar en la Guerra de los 30 años, que también participó España, ¿no? Hay que recordar ahí también, que se desarrolló entre 1618 y 1648, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, chicos, que la Guerra de los 30 años fue un conflicto interno del Imperio del Imperio Germánico. ¿Por qué, chicos? Porque en este conflicto, en esta Guerra de los 30 años, se van a enfrentar los católicos germanos contra los protestantes, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los católicos querían formar un solo imperio germánico, ¿no? Con un solo rey, para que tuviera más poder. Y los protestantes se aliaron con los príncipes. Lo que pasa que los reinos germánicos estaban conformados por muchos principados, ¿no? Y cada principado tenía su gobernante que era un príncipe. Entonces los protestantes apoyaban a los príncipes o a los principados que buscaban mantener su independencia, ¿no? Y por eso se da esta guerra entre católicos y protestantes. Los católicos que querían un estado unificado con un solo rey y fuerte, y los protestantes que querían mantener los principados, ¿no? Y Richelieu, a pesar de estar en contra de los protestantes en su reino, chicos, en Francia, decide apoyar a los protestantes de Alemania, o los protestantes germánicos. ¿Por qué razón? Porque Richelieu sabía que si los católicos lograban unificar el reino germánico, este reino sería muy poderoso y no le convenía a Francia. Entonces, prefirió apoyar a los protestantes para evitar ello, ¿no? O sea, estaba cuidando los intereses de Francia, ¿no? Entonces, de esta forma, logra frenar. Y definitivamente se enfrentó contra los Habsburgo de España, que apoyaban a los católicos en la Guerra de los 30 años, ¿no? Entonces, esa fue la lucha contra la Casa de Austria que tuvo Richelieu. Bien, chicos. Luego tenemos el reinado de Luis XIV. Bueno, Luis XIV, chicos, igual, su padre muere, cuando muere Luis XIII, su padre, eh, él era aún muy pequeño, Luis XIV era aún muy pequeño y no podía gobernar definitivamente. Entonces se va a hacer cargo de la corona su madre, ¿no? La reina madre, Ana de Austria. Ella será la regente hasta que Luis XIV logre la mayoría de edad y se convierta en el rey, ¿no? Para que tomase la corona. Bien. Durante este tiempo, su madre va a tener apoyo del primer ministro, que va a ser el cardenal Mazarino. El cardenal Mazarino va a apoyar a la madre de Luis XIV, ¿no? ¿Y cuál es la política que va a instituir el Mazarino? Va a ser una política totalmente desastrosa. ¿Por qué, chicos? Primero, va a ser una política financiera muy terrible, aumentando los impuestos y despilfarrando las rentas. O sea, el dinero que recolectaba de impuestos lo despilfarraba y lo que hacía era aumentar más impuestos al pueblo. Entonces esto generó muchos problemas.
combatió la revolución de la Fronda, ¿no? Una revolución que se organizó en contra él. Sus enemigos organizaron esta revolución en contra de este cardenal, ¿no? Y combatió esa revolución. Y también prosiguió la guerra de los 30 años, ¿bien? Cuando muere Massirano, chicos, Luis XIV va a asumir la corona, ¿no? Con ese nombre, Luis XIV, ¿no? Valga la redundancia. Ahora, Luis XIV va a fortalecer la monarquía absoluta de España. Es más, es el máximo representante del absolutismo europeo, ¿no? Luis XIV se volvió un rey muy poderoso y su gobierno fue totalmente absoluto, tanto así que él decía, el Estado soy yo, y se hacía llamar el Rey Sol, ¿no? Él tenía todo el poder en Francia y nadie podía decir lo contrario. Entonces, por eso se volvió el máximo representante del absolutismo. Ahora chicos, ¿cuáles fueron las obras durante el gobierno de Luis XIV? Bueno, no hizo nada bueno porque literalmente despilfarró en la corte de Versalles mucho dinero, ¿no? Se rodeaba de nobles que trataban de servirle, trataban de hacerse ver por el rey, ¿no? Eran muy serviles, nobles serviles que incluso se despotaban el supuesto honor, entre comillas, de ayudar a vestirlo al rey, de alcanzarle sus alimentos cuando se sentaba a comer, o sea, todo era una ceremonia para Luis XIV. Desde el momento que él se levantaba de la cama, estaban ahí todos los nobles para ayudarlo a vestirlo. Incluso chicos literalmente lo acompañaban hasta el baño a hacer sus necesidades, ¿no? Entonces, este rey era atrajo demasiado la atención y era muy absolutista, ¿no? Después, ¿qué otra obra realizó Luis XIV? Anuló el edicto de Nantes. Este edicto que fortaleció a los hugotones es anulado. ¿Por qué razón? Porque él quería unificar las creencias religiosas, ¿no? Y los protestantes van a ser perseguidos por el gobierno de Luis XIV, tanto así que van a ser exiliados, más de 60.000 hugotones de Francia serán exiliados, ¿no? Y después tenemos que durante su gobierno se dará la administración de Colbert. ¿Quién era Colbert, chicos? Fue un ministro de Hacienda francés que ayudó y benefició en gran medida a Francia. ¿Por qué razón? Hizo fundar un sinnúmero de fábricas, ¿no? En diversas ciudades y desarrolló las flotas mercantes de Francia, ¿no? Cosa que de esta manera realzó económicamente a Francia. Bien, chicos. Entonces, todo esto sucedía durante el gobierno de Luis XIV. Ahora, durante esta etapa también se da la Guerra de Sucesión Española de 1701 a 1714 que habíamos hablado anteriormente. ¿Por qué se da la Guerra de Sucesión Española? Ya sabemos que Carlos II de España, el hechizado, no podía tener hijos. Entonces, mediante un testamento, designa al duque de Anjou, ¿no? Que era un duque Borbón francés, lo designa como su heredero, que él sería el nuevo rey de España, lo sucedería en el trono, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Luis XIV también lo nombrará heredero del trono de Francia al duque de Anjou, ¿no? Entonces, ¿por qué razón Luis XIV lo nombra heredero? Bueno, aparte que no tenía hijos, Luis XIV lo nombra heredero porque era su pariente. Entonces, literalmente, el conde de Anjou se convierte en rey de dos países gigantes, de dos países que eran muy fuertes, de España y Francia, ¿no? Y esto rápidamente va a generar alarma en las otras potencias europeas, ¿no? Una vez que el conde de Anjou toma el trono en España, cambia su nombre al nombre de Felipe V, ¿no? Pero este rey no podía tener dos gobiernos, no podía gobernar dos países, y más que nada dos países que eran potencias. Entonces, Inglaterra, Holanda, Alemania y los estados italianos se van a aliar para enfrentarse contra Luis XIV, ¿no? Se van a enfrentar para frenar esta situación y se va a dar una guerra de estos países contra Francia y España, ¿no? Pero Luis XIV va a lograr frenar va a lograr detener esta guerra, ¿no? Va a lograr triunfar en Francia. Luis XIV triunfa en Francia, pero antes de que otras potencias u otros países se sumaran y se aliaran contra su gobierno, decide detener la guerra y firmar el Tratado de Utrecht en el año 1714. Mediante este tratado, ¿no? Inglaterra se apodera del Peñón de Gibraltar, que se encuentra en España, que hasta el día de hoy le pertenece a Inglaterra, ¿no?
De esta manera, Luis XIV logra frenar este problema con los otros países y así fue como se desarrolló la Guerra de Sucesión Española. Bien, chicos, acá les estoy dejando la tarea, van a desarrollar las páginas 408 a la 411, sustentan las preguntas 2, 3, 6 y 9 de verificando el aprendizaje y dibujan o pegan el tema. Bien, eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Nos estamos comunicando en la siguiente clase. Como siempre, cualquier duda la estaremos desarrollando en unos momentos en la asesoría. Bien, hasta la siguiente clase, chicos.